Buenos días, aquí estamos de regreso para seguir con la historia del mejor estadista que ha dado nuestro país y sobre todo casi en toda América Latina, porque ha habido personas más o menos estadistas, pero no al grado de lo que estuvo don Benito Juárez García. Del liberalismo centralista a la restauración del federalismo, en 1820 el gobierno español había autorizado a un norteamericano que había sido su súbdito en la Luisiana una concesión de territorio para introducir 300 colonos honestos. El permiso autorizó la entrada de colonos católicos que pudieran importar todo lo necesario para su vida con 7 años libres de impuesto, pero se exigía que los colonos fueran católicos, juraran la Constitución de 1812 y la legislación vigente. Como estaba prohibida la entrada de esclavos, se suponía que no los introducirían. Un año más tarde México consumó su independencia, pero como Septentrión estaba casi deshabitado, el gobierno decidió mantener la misma política a pesar de que ya tenía noticias del interés norteamericano en obtener Texas. Además, como la frontera era estrechísima, el gobierno fue incapaz de vigilarla y de exigir a los colonos que cumplieran con las leyes y los requisitos que se les habían impuesto. Muchos aventureros y colonos pobres entraron y se asentaron donde quisieron, el tiempo que la mayoría de los que fueron introducidos a las colonias no eran católicos e introdujeron esclavos. De esta manera, en Texas reinó la ilegalidad, dado que la tierra en Estados Unidos la vendía el gobierno para obtener recursos. La entrada de norteamericanos fue constante y a los 10 años había 10 veces más angloamericanos que mexicanos. Los, los problemas principales, además de la diferencia de lengua y costumbre, fueron la esclavitud y la apertura de aduanas, pues en 1832, habiendo sobrepasado el plazo libre de pago de impuestos, la apertura de la primera provocó una rebelión. En 1833 se le concedió una extensión de 3 años y en 1834 el estado de Coahuila y Texas hizo reformas para aumentar la representación de los colonos, autorizó el uso de inglés en trámites administrativos y judiciales y el sistema anglosajón de juicio por jurado, de manera que se habían atendido sus quejas justas. No obstante, el antiesclavismo mexicano y la reapertura de la aduana volvieron a inquietar a los colonos, lo que sirvió a los especuladores de tierra y anexionistas que habían entrado a la provincia a instigar la rebelión contra las autoridades mexicanas. Agentes tejanos organizaron clubes en Estados Unidos para obtener armas y municiones y animar a voluntarios a ir a Texas a luchar por la libertad. Santa Ana partió al frente de un ejército a someter a los rebeldes. La expedición se inició con victorias, pero un descuido en el campo San Jacinto permitió a los tejanos tomar prisioneros a Santa Ana en abril de 1836. La independencia de la República de Texas se consolidó con el apoyo y el reconocimiento de Estados Unidos y México no pudo organizar una nueva expedición por falta de dinero, lo que permitió que Texas se consolidara. El evento causó consternación en México y la obsesión por recuperarla impidió que se reconociera la separación para evitar males mayores. Mientras tanto, el convencimiento de que el federalismo no funcionaba había desembocado en la redacción de una nueva constitución. En diciembre de 1836 se promulgaban las 7 leyes y, el 1 de enero, las juraban las autoridades y las corporaciones.
La nueva constitución complicaba el funcionamiento del gobierno con el cuarto poder, el poder conservador. Los estados se convertían en departamentos y el gobierno central o nacional quedaba a cargo de la Hacienda Nacional y el control de los impuestos y de su gasto, forma en la que se buscaban fortalecerlo, pero de inmediato las 7 leyes produjeron descontento, tanto por la reducción del derecho a voto que ahora exigía pago de impuestos, como por la suspensión de ayuntamientos de población pequeña, causa de rebeliones rurales. Sin resolver ningún problema, el centralismo creó otros nuevos, de manera que al mismo año en que empezó a funcionar, se produjeron movimientos federalistas y pronunciamientos militares de los eternos aspirantes a la presidencia de la República, Antonio López de Santana y Mariano Paredes Arrillaga. Así, la década centralista se convirtió en una de las más inestables del siglo XIX, tanto que Yucatán, Sonora y las Californias prácticamente se mantuvieron separadas de México. La debilidad del gobierno invitó la intervención de los poderes extranjeros. Texas se empeñó en extenderse hacia Nuevo México y su flota hizo constantes incursiones a puertos mexicanos en 1838. Francia bombardeó y bloqueó Veracruz, al tiempo que los Estados Unidos presionaban por reclamaciones injustas e iniciaban la penetración hacia California. Texas se convirtió en motivo de problemas con Estados Unidos y al consumarse la anexión en 1845, en causa de una guerra inevitable, aunque el verdadero motor fuera que el presidente James Polk estaba dispuesto a tomar California a cualquier costo. Aunque los mexicanos no lo comprendieron entonces, la debilidad no podía superarse con un cambio de gobierno. Para 1840, desilusionados y con la convicción de que el experimento de las 7 leyes había fracasado, empezaron a surgir dos posibles soluciones: establecer una monarquía con un príncipe europeo o una dictadura militar. Esta última alternativa la apoyaron los comerciantes extranjeros de Veracruz, que convocaban a los 3 generales más importantes en ese momento para que se pronunciaran y establecieran una dictadura que aboliera un impuesto del 15% sobre los artículos importados. El pronunciamiento contó con el apoyo del ejército y en octubre de 1845 un acuerdo militar elevó como dueño del poder a Santa Anna, que terminó hasta la jura de las bases orgánicas en junio de 1843. Estas ampliaban las atribuciones de los departamentos y aumentaban la representación ciudadana, pero no pudieron resolver los problemas financieros necesarios para poder defender a un país tan vulnerable, que tenía un enorme territorio septentrional deshabitado y un vecino expansionista. En diciembre de 1844, una revolución democrática dirigida por el Congreso, con apoyo de la Suprema Corte y el Ayuntamiento de la capital, desaforó al presidente Santa Anna e inauguró un gobierno constitucional que pretendía conciliar a los partidos, combatir la corrupción, ampliar la descentralización y reconocer a la República Tejana para evitar la guerra con Estados Unidos, pues el presidente José Joaquín de Herrera estaba consciente de la extrema debilidad del país y la superioridad militar de Estados Unidos, pero su intento de negociar con Texas fracasó y los federalistas radicales y monarquistas aprovecharon la situación para acusar al gobierno de intentar vender Texas y California. En ese momento tan delicado, la corona española organizó una conspiración para establecer una monarquía con un príncipe Borbón en México. El ministro español atrajo a mexicanos
desilusionados con el republicanismo, para propiciar el cambio, y al general Paredes para pronunciarse y establecer un gobierno de transición. Paredes, al mando del mejor ejército de la República, que debía marchar a la defensa de Matamoros, amenazado por las huestes del general norteamericano Zachary Taylor, que avanzaba hacia el Río del Norte, hoy Río Bravo. En lugar de cumplir con su deber, marchó hacia la capital y estableció un gobierno dictatorial de manera que México se encontró más débil ante dos amenazas externas. Paredes solo gobernó 7 meses. La promoción de la monarquía y la convocatoria a un Congreso elegido entre las clases propietarias dividió aún más a la nación, de manera que para el momento en que se dieron las primeras derrotas en Palo Alto y Resaca de Palma, el 8 y 9 de mayo de 1846, había estallado movimientos federalistas en el sur de México, hoy estado de Guerrero, Jalisco y Mazatlán. Las noticias de las derrotas causó estupor entre la población y terminó de desprestigiar el centralismo y dar fin al intento monarquista. Los federalistas promovían ya un pronunciamiento para restablecer la Constitución de 1824 y la vuelta de Santa Ana de manera que el 2 de agosto apenas salía Paredes de la ciudad al frente de un ejército en la ciudadela, se pronunciaba el general Mariano Salas por el federalismo. El cambio de gobierno en medio de la guerra obstaculizó la defensa, las elecciones de autoridades federales, estatales y municipales, y la rebatiña de impuestos provocaron confusión y distrajeron la atención de la guerra. Por otra parte, el sistema federal dejó la guerra a cargo del gobierno nacional sin dinero, pues con el bloqueo y ocupación de los puertos por la flota norteamericana, perdió los recursos que proporcionaban las aduanas. Sin defensas, Nuevo México y California no tardaron en ser anexadas a Estados Unidos, que contaba con grandes recursos y hombres para movilizar varios ejércitos al mismo tiempo. La situación mexicana era lastimosa: una sociedad dividida, un gobierno sin recursos, un ejército poco profesional, con armas obsoletas y sin los servicios de sanidad e intendencia, hacían harto predecible la derrota. Lo peor fue que el Congreso no estuvo a la altura del reto, pues sus miembros estaban más interesados en aumentar su poder y se olvidaban de la nación. Basta el ejemplo del enfrentamiento entre radicales y moderados en el levantamiento apodado de los Polcos, organizado por estos últimos para desplazar al impolítico presidente interino Valentín Gómez Farías, que había publicado el decreto de venta de bienes del clero para sostener la guerra. Esto tuvo lugar al tiempo que se daba la batalla de la Angostura y que el general Winfield Scott preparaba su desembarco en Veracruz. El ejército hizo esfuerzos muchas veces heroicos, pero la superioridad de la artillería moderna norteamericana los desmoralizó y las derrotas y el sufrimiento de la población se multiplicaron. A partir del 3 de junio, después de aprobar una ley, el Congreso dejó de reunirse, no sin antes haberle arrebatado la facultad de firmar la paz al Ejecutivo desempeñado por Pedro Mariano Anaya y por el propio Santa Anna. Para mediados de 1847, cuando gran parte del norte estaba ocupado y el avance hacia la Ciudad de México fue imparable, muchos estados reservaban recursos y soldados para el momento de ser atacados, sin darse cuenta de que el objetivo fundamental de Estados Unidos era la ocupación de la capital. El gobierno nacional, a merced de los usureros, hizo esfuerzos por mantener la lucha, pero los sacrificios fueron inútiles ante la
superioridad y el profesionalismo del ejército norteamericano que aseguraron su constante avance. Pocos estados colaboraron y Guanajuato y Zacatecas se negaron a hacerlo. El mismo Santa Anna fue víctima de la depresión ante la desobediencia de los estados y sus confrontaciones constantes a pesar de la guerra, como sucedía entre Aguascalientes y Zacatecas. De esta manera la ocupación de la capital parecía cosa de tiempo. Al avanzar en el Valle de México, como desde abril estaba en el país el comisionado Nicolás Trais, para ganar tiempo se negoció un armisticio y los comisionados mexicanos oyeron sus proposiciones, pero las juzgaron inaceptables y exageradas. Reanudadas las hostilidades después de la batalla de Chapultepec, Santa Anna consideró que la ciudad era indefendible y ordenó la salida del ejército para evitar el sufrimiento a la población. Así, el 14 de septiembre, la Ciudad de México era ocupada y en la noche ondeó la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional. Después de una desesperada y costosa defensa, desde la villa de Guadalupe, el 15, Santa Anna renunció a la presidencia y, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Manuel de la Peña y Peña, la asumió trasladando el gobierno a Querétaro. Los federalistas moderados convocaron a gobernadores y congresistas a presentarse y colaborar con la reconstitución de la nación, y el 2 de noviembre se había presentado un número suficiente para reunir al Congreso. Este procedió a elegir presidente interino, pero como las reuniones mantuvieron el encono partidista, terminó por disolverse. Las preocupaciones del gobierno se centraron en efectuar elecciones para un nuevo Congreso y firmar el Tratado de Paz a partir de la oposición de monarquistas y radicales puros y organizar elecciones para un nuevo Congreso, lo que no era fácil en un país ocupado en gran parte y que no pudieron completarse hasta después de firmar el Tratado de Guadalupe el 2 de febrero de 1848. Los moderados temían que el Congreso lo rechazara por la pérdida del territorio conquistado por las armas. Finalmente, el Congreso se reunió el 7 de mayo. De la Peña presentó el tratado ante el Congreso el 10 de mayo, junto a una sentida exposición sobre las circunstancias en las que se había hecho cargo del Ejecutivo a la caída de la capital, y subrayó que se hubiera salvado la nación, pues en Estados Unidos muchos querían absorberla por completo. Los comisionados insistieron en que el tratado, en términos reales, recuperaba territorios ocupados y perdía a los que habían sido conquistados mediante la fuerza. La sensatez se impuso y el 24 de mayo el Congreso aprobó el tratado y eligió presidente constitucional a José Joaquín de Herrera. Poco después, 2 senadores norteamericanos se presentaron en Querétaro y se hizo el intercambio de ratificaciones, al tiempo que las tropas invasoras empezaban a abandonar el territorio. La depresión dominaba el ánimo nacional. A la pérdida de vidas y la destrucción se sumaron otras rebeliones indígenas y ataques de indios de las praderías ahora norteamericanas sin que el vecino cumpliera con el artículo 11 del tratado que los comprometía a detenerlas. Por desgracia, los políticos no aprendieron la dura lección y mantuvieron sus discordias, y una mancuerna de conservadores y puros obstaculizaron al gobierno moderado. El liberalismo centralista de las 7 leyes restringió el voto censitario y abolió los
ayuntamientos constitucionales, los ayuntamientos de ciudades y poblados, que los tenía antes de 1808, quedaron bajo el control de prefectos política que mantendría más tarde el liberalismo reformista. En 1843, las bases orgánicas flexibilizaron el sistema, permitiéndole la colaboración de los federalistas moderados y de algunos radicales como Ignacio Basadre y Crescencio Rejón. En Oaxaca el ambiente político se mantuvo más abierto, ofreciendo oportunidades para liberales como Juárez. Después de la experiencia de Loxicha, don Benito se concentró en el ejercicio de su profesión, pero para 1838 aceptaba ser secretario del Tribunal Superior de Justicia y un año más tarde, en uno de los 7 magistrados sustitutos, para 1841, era juez de primera instancia del ramo civil y de Hacienda. Por su prestigio fue elegido en 1840 como orador en la celebración del 16 de septiembre, con un discurso que interpretaba la independencia como recuperación de la libertad, perdida con la conquista, es decir, de acuerdo a la versión de su paisano Carlos María de Bustamante. Con sus 37 años, en 1843, Juárez tenía una posición respetable en la sociedad oaxaqueña, que le exigía formar una familia. Don Benito había convivido con Juana Rosa Chagoya, con quien había procreado 2 hijos, pero muerta esta el 31 de julio de 1843, contrajo matrimonio con Margarita Maza, hija adoptiva del antiguo patrón de su hermana. La Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia premiaba el prestigio que Juárez había alcanzado al hacerlo su vicepresidente en 1842, junto con José María León, que era el presidente. Esta relación y su cabal desempeño hizo al gobernador Antonio León, el federalista disfrazado que gobernaba Oaxaca, nombrarlo secretario de gobierno y que la asamblea departamental lo requiriera como vocal suplente. Poco después fue elegido fiscal segundo del Tribunal Superior del departamento. De esa manera, para 1845 tenía suficiente experiencia para entrar de lleno a la carrera política, de manera que lanzó su candidatura para diputado a la Asamblea Legislativa de Oaxaca y la ganó, pero el golpe de estado de Paredes obligó a la Asamblea a disolverse. Restableciendo el federalismo, don Benito volvió a la política y la Junta de Notables, nombrada para restablecer el orden federal, lo eligió el 11 de agosto de 1846 como miembro del triunvirato provisional. Esta violaba la restablecida Constitución Estatal de 1825 y contradecía los nombramientos de Salas, generando tensiones entre Estado y Federación, lo que condujo a la intervención del comandante militar del Estado. Uno de los triunviros prefirió declinar y el segundo, José Simeón Arteaga, aceptó la gobernatura, lo que empujó a Juárez a la política nacional al ser elegido uno de los 10 diputados federales y su traslado a la capital de la República. La ciudad de los Palacios, con sus suntuosos edificios y 200,000 habitantes, seguramente deslumbró a don Benito, que llegaba con una carta presentación del gobernador Arteaga para Gómez Farías en el nuevo Congreso Federalista que se inauguraba el 6 de diciembre.
Don Benito mantuvo una actitud casi invisible, quizá porque la capital acentuó su timidez para expresarse en una lengua aprendida. Sin embargo, formó parte de la comisión que discutió el decreto del 11 de enero y votó su aprobación. Fue de los opositores a las reformas a la Constitución propuesta por Mariano Otero, que al final la suscribieron a cambio de que el Congreso declarara subversivo y anticonstitucional al gobierno impuesto por los polcos oaxaqueños. Pero los polcos mantuvieron el poder en Oaxaca hasta el 22 de octubre con el apoyo de León y el Estado colaboró en la defensa, pero negó viáticos a los congresistas, haciendo que Juárez elevara su protesta. La administración fue nefasta para el Estado e incrementó los problemas con los pueblos del Istmo. El conflictivo Congreso de 1847 le arrebató al Ejecutivo la facultad de negociar un tratado de paz y dejó de funcionar. En junio, los congresistas regresaron a sus estados para no asumir la responsabilidad que les correspondía al tener que pactar una paz, dejando al gobierno con toda la responsabilidad de la guerra y sin facultades. Juárez permaneció unos días en la capital, pero la falta de dinero lo obligó a volver a Oaxaca en agosto. Llegaba con una experiencia nueva, la nacional, que contribuiría a su conversión en estadista. Mientras la capital era ocupada y varios estados reasumían su autonomía y se negaban a reconocer al gobierno de la Peña y Peña. En Oaxaca, un movimiento militar derribaba al gobierno. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Pérez, se hizo cargo del Ejecutivo el 23 de octubre de 1847 y fue el primer gobernador de origen indio en Oaxaca. Pérez restituyó la legislatura misma que eligió a Juárez gobernador el 29, en una situación irregular. No fue electo constitucionalmente sino unos meses más tarde todavía. Juárez era un liberal hecho y aunque leía latín, francés e inglés, no contaba con la brillantez de un Melchor Ocampo. En cambio tenía pasta de estadista, como lo denotaban sus notas o algunas obras. Las de Tácito y la historia de los reyes católicos de William Prescott parecen haberle despertado mucho interés. Del primero extrajo sentencias como las enfermedades graves agravadas por el tiempo no se curan sino con remedios violentos. ¿Pensaba acaso en las leyes de reforma? En las discordias civiles no hay cosa más segura que la rapidez. Entonces conviene obrar, no deliberar. Del libro de Prescott subrayó una sentencia terminante. En el ejército del poder supremo, un hombre débil es más perjudicial que un malvado. Durante su gobernatura, su preocupación principal fue pacificar el Estado, por tanto no permitió que Santa Anna traspusiera sus límites, agravio que éste no le iba a perdonar y que atribuiría a que en diciembre de 1828, con su pie en el suelo y el calzón de manta, le había servido en la casa de Manuel Envides. Abrigó el temor de que los norteamericanos atacaran por el istmo, por lo que incrementó la Guardia Nacional. Se esforzó en convertirse en ciudadano modelo, lo que hizo famosa su honestidad y su puntualidad, pues su llegada a su oficina coincidía todos los días con las campanadas de las 9, lo que hizo comentar las malas lenguas que parecía albañil. Asimismo, al morir su hija en 1850, aunque la ley exentara al gobernador de la prohibición de enterrar muertos en los templos, lo hizo extramuros para dar ejemplo
de obediencia de la ley. Su anticorporativismo no le llevó por entonces a enfrentarse con la Iglesia y solo se redujo a criticar el cobro de obvenciones excesivas en cuanto a otras instituciones. Expresó su beneplácito por la restauración del federalismo que devolvió a los pueblos no solo su ayuntamiento y repúblicas, sino el derecho de elegir conforme a sus antiguas costumbres. No obstante, subrayó la necesidad de que las leyes sobre la división política y judicial del territorio sufrían las reformas que las necesidades y circunstancias los pueblos exigen. Como no dejó de enfrentar problemas con ayuntamientos y repúblicas en su exposición de Congreso del 2 de julio de 1852, consideró indispensable controlarlos, pues por el legado de las disensiones y la ignorancia general de la clase indígena se desentendían de sus obligaciones y hacían mal uso de los fondos. Tal vez esto reflejó el gran tropezón que significó su enfrentamiento con una rebelión del Istmo. La venta de las salinas y de las haciendas de Hernán Cortés había dejado a sus habitantes sin medios de vida. Para controlar la rebelión, decidió nombrar a uno de los líderes jefes de la Guardia Nacional local y gobernador de uno de sus rivales. Puso en lugar de confrontarse, terminaron por unirse contra él. El asunto llegó a tal grado que Juárez acudió a tratar de conciliar intereses, pero no pudo y terminó su periodo sin resolverlo, a pesar de su simpatía por los problemas que afectaban a las etnias. Al concluir su periodo fue nombrado director del Instituto y catedrático de Derecho Civil, pero no los pudo disfrutar, pues la persecución de Santa Anna lo alcanzó en mayo de 1854. Fue conducido a Jalapa, donde trató de ejercer como abogado. Fue apresado y luego desterrado a La Habana. Ahí permaneció hasta diciembre y después pasó a Nueva Orleans, donde se habían asilado Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata. En su estancia se relacionó con los desterrados cubanos y desarrolló una gran amistad con Pedro Santacilia, quien más tarde, en 1853, se casaría con su hija Manuela. El destierro consabido, la amistad de los liberales, cuyo tema recurrente de discusiones eran los problemas de México y las noticias que recibían. Este diálogo constante enriquecería el pensamiento de Juárez, mientras don Benito, lleno de añoranza y preocupaciones, tenía que hacer toda clase de trabajos modestos, entre ellos torcer puros. Doña Margarita, para poder sostener a sus hijos en Oaxaca, puso una tiendita en Etla. Para mayo de 1855, una parte de los exiliados se trasladaron a Brownsville. Fundaron la lucha revolucionaria, la que financiara el Tratado de Juárez a Acapulco, donde estaba Juan Álvarez, que encabezaba la lucha contra el dictador. Después de una larga travesía a través de La Habana y Panamá, en junio de 1855, llegaba a su destino, donde Álvarez lo nombró su secretario. La revolución estaba cerca del triunfo, ya que el general Ignacio Comonfort había logrado unir a varias facciones. Santa Anna, totalmente desprestigiado y agotado el dinero de los pagos de la venta de la mesilla, decidió huir el 9 de agosto. El 9 de agosto abandonó la capital y el 16 se embarcó en Veracruz. Mientras los pronunciados avanzaban hacia el centro, los exiliados emprendían el regreso. El ejército
intentó que los liberales reconocieran al presidente interino nombrado por Santa Anna, pero Álvarez se mantuvo firme y un consejo de representantes de los estados se reunió en Cuernavaca y el 4 de octubre eligió a Juárez presidente interino, pero había que lograr la conciliación de opiniones sobre la reorganización de la República Mexicana, que entonces todavía no se llamaba así, pero algunos le decían. Álvarez incorporó a su gabinete a intelectuales de mediana edad y buena educación, y Juárez ocupó la Secretaría de Justicia. Algunos eran puros como Ocampo y otros moderados como Comonfort. Álvarez, un viejo líder de poblados mulatos e indígenas del estado de Guerrero, creado durante la guerra con Estados Unidos, se sentía incómodo con la vida política de la capital y la necesidad de mediar entre las facciones. Ocampo, molesto por las confrontaciones con Comonfort, terminó por renunciar. Don Benito, más pragmático y menos dogmático, permaneció y logró que se promulgara la famosa Ley Juárez, que suprimía los fueros y facultaba al gobierno federal para nombrar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la chispa que produjo el incendio de la reforma, según su expresión. Convocadas las elecciones para un Congreso Constituyente, Manuel Doblado y José López Uraga exigieron el retiro de Álvarez, quien, viejo y cansado de las intrigas, el 11 le entregó la presidencia a Comonfort. El gabinete incorporó moderados, pero también al puro Miguel Lerdo de Tejada. Don Benito renunció el 9 de diciembre, fue nombrado gobernador de Oaxaca y con ilusión se trasladó hacia allá para reunirse con su familia. Después de 3 largos años de separación, Don Benito llegó a Oaxaca el 10 de enero de 1856 y fue recibido por el obispo a las puertas de la ciudad con el ceremonial y el Te Deum acostumbrados. Juárez, rodeado de puros, se empeñó en reorganizar el Estado, estimular su economía y recuperar el istmo que Santa Anna le había quitado a Oaxaca. Hizo reabrir el Instituto de Ciencias y reorganizar la Guardia Nacional. A pesar de sus ocupaciones, se tomó tiempo para hacer una extensa representación contra el Estado orgánico provisional de la República, expedido por Comonfort, que establecía el centralismo. Mientras tanto, en la capital, el 14 de febrero de 1856, se reunía el Congreso que mantendría debates acalorados hasta el 5 de febrero de 1857. Los moderados dominaban los 155 diputados, pero por su precisión, claridad de principios y su organización, los puros dominaron los debates mientras se debatía la Constitución. Comonfort enfrentó revueltas conservadoras. El costo de someter a Puebla lo radicalizó el 31 de marzo de 1856. Un decreto autorizó a los gobernadores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a intervenir a nombre del gobierno nacional los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla para indemnizar a la República de los gastos hechos para reprimir la reacción. Esta medida preparó el terreno para que el 25 de junio de 1856 se publicara la Ley Lerdo, que desamortizaba los bienes del clero,
De estos, las fincas rústicas y urbanas eran adjudicadas en propiedad a los arrendatarios por el valor correspondiente a la renta, calculada como rédito el 6% anual. Las no arrendadas, a excepción de las destinadas al culto, se remataban. Esto cumplía el viejo sueño liberal, pero como era extensivo a otras corporaciones, también afectó a los ayuntamientos y a las comunidades indígenas, generando rebeliones rurales. Juárez de inmediato dio cumplimiento a la ley y pidió la adjudicación de una casa situada en la calle del Coronel de la ciudad de Oaxaca. Su intento, como él precisó, era dar ejemplo, no la mira de especular. Me guió para hacer esta operación. Como Lerdo, Juárez confiaba que la abolición de la propiedad corporativa removería el mayor obstáculo al desarrollo económico, aunque él sí estaba consciente de las desventajas para la población indígena, por lo que trató de paliarlas. Sus medidas evitaron problemas, pero no logró evitar que la enajenación de tierras arrendadas a comunidades de Tlaxiaco provocaran graves tensiones. Este tipo de problemas intentó enmendarlos la revolución del 9 de octubre de Comonfort al eliminar los impuestos de venta que afectaban mucho a los indígenas, medida que utilizó Juárez para proteger a las comodidades. El contexto de rebelión en los que trabajaron los constituyentes hizo que moderaran su reformismo para evitar la ruptura. La Constitución de 1857 resultó más conciliadora que lo previsto, como en la de 1824 el gobierno federal quedó suspendido a los estados, lo que condenó al gobierno federal y al ejecutivo a la debilidad. El legislativo mantuvo la supremacía y hasta 1874 estuvo investido en una sola cámara. El Poder Judicial Federal, convertido en un protector de las garantías individuales y estatales, se fortaleció y limitó algo la soberanía estatal. Se prohibieron alianzas y coaliciones entre estados o de estos con potencias extranjeras y se mantuvo el voto indirecto para las elecciones de autoridades federales. No obstante, la mayoría de las constituciones estatales derivadas de la de 57 optaron por el voto directo y popular para elegir a sus gobernadores. La más importante novedad de la Constitución fue el hacer una Declaración de Derechos del Hombre. La Constitución, como afirmó José Fuentes Mares, significó un parteaguas de nuestra historia, sin que lograra satisfacer ni a radicales ni a conservadores. Él mismo lamenta que la Iglesia no comprendiera que esta nueva ley era la base de un México moderno y civilizado, y respondiera con la excomunión a los juramentados, multiplicando candidatos para engrosar las filas reformistas. Juárez publicó la Constitución a su estado a pesar de la recepción hostil del clero. Los liberales se apresuraron a redactar la Constitución estatal correspondiente y jurada. Se hicieron las elecciones que reeligieron a Juárez gobernador para mostrar su oposición al clero. Cerró la catedral y creyó que el gobernador haría uso de la fuerza para realizar el Te Deum acostumbrado, pero don Benito aprovechó el incidente para cancelar la costumbre que había de que los gobernantes asistieran hasta las procesiones y aún hasta las monjas. Su gobernatura constitucional fue corta, pues fue llamado
en septiembre por Comonfort para ocupar el Ministerio de Gobernación. El Congreso le otorgó el permiso y el 27 de octubre de 1857 abandonó Oaxaca, sin que volviera más. Para entonces, las elecciones de junio habían favorecido a Comonfort para encabezar el Ejecutivo y a Juárez para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Los desórdenes agobiaron a Comonfort y al asumir la presidencia el 1 de diciembre estaba lleno de dudas y sus menciones a la conveniencia de hacer saludable y convenientes reformas a la Constitución despertaron rumores. Don Benito asumió la presidencia de la Corte, pero como el Congreso desconfiaba de Comonfort, aprobó que mantuviera al mismo tiempo la carrera de gobernación. A diferencia de Comonfort, Juárez era sereno y seguro de sus metas. Manuel Paino, su ministro de Hacienda, nos dejó el relato de cómo el conservador Félix Zuloaga y el exaltado radical Juan José Vaz y él mismo le confesaron su convencimiento de que era imposible gobernar con la Constitución. Comonfort comenzó a analizar proyectos de una revolución. Zuloaga y Vaz se apresuraron a prepararla, mientras el presidente solo le comunicaba a Juárez su decisión de cambiar de política. Según Paino, don Benito, sin perder la compostura, le deseó suerte, pero advirtiéndole que no lo acompañaría de esa manera. Comonfort no vio el plan de Tacubaya sino cuando estaba impreso y hasta entonces se percató de la gravedad de los hechos y exclamó: acabo en este momento de cambiar mis títulos legales de presidente por los de un miserable revolucionario. Pero al final ya no tenía remedio y el 17 de diciembre los cañonazos anunciaron el pronunciamiento. Los puros renunciaron de inmediato a sus puestos y Juárez fue detenido e incomunicado. El Congreso y muchos estados desconocieron al presidente mientras los conservadores violaban el acuerdo y Vaz se despronunciaba. Comonfort fue desconocido por Zuloaga el 11 de enero y consciente de su error liberó a Juárez y el 20 renunció. De acuerdo a la Constitución, Juárez se convertía en presidente interino. La conciliación se eliminaba y se iniciaba la verdadera revolución. Los conservadores convocaron a una junta de representantes de los estados que eligió presidente a Zuloaga, quien tomó posesión el 23. Los conservadores contaron con el apoyo de la mayoría del ejército y el material y moral de la Iglesia. El cuerpo diplomático le extendió su reconocimiento por ser dueño de la capital. Zuloaga no fue capaz de dirigir la lucha y fue relevado por Miguel Miramón, un líder decidido y audaz. Juárez abandonó la ciudad el 12 de enero y llegó a Guanajuato, donde el 19 de enero estableció su gobierno con Ocampo, Guillermo Prieto, Manuel Ruiz y León Guzmán. En el gabinete, el avance conservador lo forzó a trasladarse a Guadalajara el 13 de febrero, donde, víctima de un atentado en marzo, pasó a Colima el 20. Como requería de un lugar dominado por liberales y con recursos para sostener el gobierno, decidió embarcarse el 11 de abril hacia Panamá para trasladarse a Veracruz, donde llegó el 4 de mayo, vía La Habana y Nueva Orleans.
Las fuerzas liberales estaban formadas casi completamente por guardias nacionales, pero la desventaja que significaba la compensaba la legitimidad constitucional. Contaba con estados del centro norte y de las costas. Dado que la Constitución había mantenido la debilidad del Ejecutivo, Juárez tuvo que imponer su autoridad, aunque no lo opacaban los intelectuales brillantes y los líderes regionales. Surgidos durante la Revolución de Ayutla, sus grandes dotes de político permitieron a don Benito apuntalar su gobierno en la ley. Gracias a las facultades extraordinarias que el Congreso había concedido a Comonfort en noviembre de 1857, Juárez pudo utilizarlas hasta el 9 de mayo de 1861. Y como no había Congreso, se erigió como único poder constitucional legítimo. Esas armas le permitieron lidiar con gobernadores fuertes como Manuel Gutiérrez Zamora en Veracruz, José González Ortega de Zacatecas y Santos de Goyao de Michoacán y Santiago Vidaurri de Nuevo León, Coahuila, quienes, aunque lo reconocieron como representantes del constitucionalismo, no siempre obedecieron. Según Brian R. Hammett, la suerte llegó a su favor al tiempo que en las derrotas los fuertes se debilitaban. Juárez los neutralizaba maquiavélicamente al enfrentarlos unos contra otros. Veracruz, liberal y puerta a la República, resultó la sede ideal en esas condiciones, aunque los veracruzanos respondían a Zamora, a Lerdo y a Ignacio de la Llave. Sus diferencias permitieron que Juárez las reprochara, las aprovechaba. Como Ocampo difería de Lerdo, Juárez logró controlar la situación mediante un hábil ajedrez político. La sangrienta guerra consumió los recursos de los dos partidos. Los gobernadores liberales confiscaron bienes eclesiásticos para sostener la lucha, adelantándose al gobierno nacional en la instrumentación de la reforma. La gran preocupación de Ocampo era que los estados vendieran bienes de la iglesia porque se apropiaban el producto de su venta, con lo que se esfumaba el sueño liberal de sanear la hacienda pública con su producción, además de temer con gran razón que la medida favorecía a unos cuantos en lugar de convertirse en medio para formar la clase de pequeños propietarios que el país requería. Los conservadores obtuvieron muchas victorias y sitiaron Veracruz, lo que pareció anunciar la derrota liberal, pero al avanzar degollada hacia la capital, Miramón tuvo que retirarse de Veracruz para defenderla. Este peligro convenció a los puros que requerían medidas drásticas para salvar la causa. Lerdo estaba convencido de que la nacionalización de los bienes de la iglesia les facilitaría que Estados Unidos concediera un préstamo. Esto probó ser falso, pues al viajar al vecino país constató que el presidente James Buchanan lo único que le interesaba comprar era Baja California. Por fortuna para los liberales, como los conservadores se habían negado a vender territorio al gobierno norteamericano, decidió acercarse a Veracruz para tantear si los liberales eran más flexibles. Buchanan optó por enviar a Robert McLean como ministro plenipotenciario con facultades para decidir sobre el terreno. McLean llegó a Veracruz y las dotes diplomáticas de Ocampo lograron
que extendiera el reconocimiento en abril, pero había que discutir un traslado de materia muy difícil, de manera que Ocampo la retrasó cuanto pudo, intentando reducirla a la firma de una alianza de defensa de las instituciones republicanas. Al final el tratado McLean-Ocampo otorgó lo mínimo que se pudo, reiteró privilegios y cruces por territorio mexicano inconvenientes, pero que de hecho se habían concedido en el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, aunque para Justo Sierra fue de todas maneras un suicidio. La fortuna jugó a favor de los liberales y el Senado norteamericano rechazó el tratado. Juárez decretó las leyes de reforma en un complejo contexto. Sus principios liberales eran firmes, pero su sentido político le aconsejaba no atizar el incendio. Aunque las diferencias de su gabinete eran de matiz, eran importantes. Juárez y Ocampo querían someter a la Iglesia y al poder civil, pero no aniquilarla, como pretendía Lerdo. Sin embargo, la hora de la reforma definitiva había llegado y el 12 de julio de 1859 publicó los derechos que nacionalizaban los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la exclaustración del clero regular y la extinción de corporaciones eclesiásticas, y el 23 de julio se estableció el registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones, y el 31 la secularización de cementerios. La tolerancia de cultos tuvo que esperar al 4 de diciembre de 1860. Don Benito se dio cuenta cabal del paso que había dado y en una carta del 12 de julio a Santa Cilia en la que le adjudicaba los decretos le comentaba: para mí estos puntos eran los capitales que debían conquistarse en esta revolución, y si logramos el triunfo nos quedará la satisfacción de haber hecho un bien a mi país y a la humanidad, es decir, que su pensamiento iba más allá de su acción. En una misiva, Adoblado era elocuente su radicalismo, admitía que las leyes despertarían acusaciones, pero proporcionarían recursos y con ellos el desarrollo en toda su plenitud de la idea liberal, la de matrimonios civiles, aunque no tan perfecta como la anterior, porque no autorizaba a los divorciados a casarse en segundas y terceras nupcias, en vida de los cónyuges. Se reformará a su debido tiempo. Pero las pruebas para los liberales todavía nublaron. En 1860 el año se inició con el sitio de Veracruz por los conservadores, por tierra y por mar. Gracias a una supuesta alianza con Estados Unidos, don Benito se atrevió a solicitar a la flota norteamericana que detuviera 2 barcos adquiridos por Miramón para apoyar el sitio desde el mar. Eso probaría ser decisivo, ya que este tuvo que levantar el sitio y la balanza se inclinó a favor de los liberales. Todavía Juárez tuvo que someter a Vidaurri por amenazas con separar el noreste. Los dos partidos estaban desesperados por obtener recursos. Eso llevó a algunos generales liberales y conservadores a hacer decisiones costosas para la nación, hacer compromisos internacionales, emitir bonos onerosos o apropiar dinero de las conductas o de las misiones extranjeras. Miramón tomó dinero de la representación británica y reconoció exigencias injustas de España en el Tratado Mon-Almonte. El cansancio también inspiró derrotismo.
Juárez no aceptó la mediación que ofrecían los ministros extranjeros, pero Lerdo llegó a convencerse de que la única salida era buscar un acomodo con los conservadores, sugiriendo sustituir al presidente por un triunvirato, pero como violaba la Constitución, el gabinete lo rechazó, lo que hizo a Lerdo renunciar el 30 de mayo. A su vez, Degollado capituló ante la oferta británica de mediación que Miramón consideró como una solución al callejón sin salida en que se encontraba, al tiempo que dividía a las filas liberales en la recta final. Juárez le reprochó que intentara dejar el desenlace, no ya al árbitro del pueblo mexicano, que a cerca de 3 años derramaba su sangre por defender su ley fundamental, ni siquiera en manos de los reaccionarios, que al fin son mexicanos, sino en las de una corporación extranjera. Esto llevó a la deserción de Degollado, que fue menos costosa porque coincidió el estado de la estrella de Jesús González Ortega, que en agosto derrotó a Miramón en Silao y ocupaba después Querétaro y Guadalajara. Finalmente, el 22 de diciembre, la victoria de Calpulalpan le permitía ocupar el 25 la Ciudad de México, con lo que los liberales pudieron festejar al mismo tiempo la Navidad y el fin de la Guerra de 3 años. Juárez había logrado mantener unido un gobierno en medio de una guerra civil trágica y violenta, promulgar las leyes de reforma, resistir las presiones norteamericanas de ceder territorio y consolidar su reconocimiento como presidente de un gobierno constitucional. Como resumen, Fuentes Mares, Juárez era vencedor indiscutible, no el hombre de bronce de los textos escolares, sino el dúctil, maleable, hombre de caucho o de plomo, el hombre que sin problemas de conciencia tomaba decisiones prácticas, el que sin pestañear sacrificaba los escrúpulos a sus fines, el verdadero hombre de Estado. Al entrar a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861, Juárez era ya un político experimentado, capaz de mediar entre las facciones liberales, así como de incorporar opositores que lograran mantenerse a flote en medio de las tempestades. Pero el triunfo no daba fin a las hostilidades. Los liberales radicales exigieron juicios y fusilamientos, mientras algunos militares vencidos vengaban con asesinatos, haciendo víctimas de Ocampo y Degollado. Aunque Juárez se inclinaba por la reconciliación, expulsó al nuncio papal, a los ministros de España, Ecuador y Guatemala, y al arzobispo y a varios obispos. Leal a la Constitución, desde noviembre Juárez había convocado elecciones para el Congreso y para la presidencia. Estas despertaron rebatiña y acusaciones a Juárez, quien tuvo dos contendientes de peso: Lerdo, con su enorme prestigio, considerado por muchos como autor de la reforma, y González Ortega, que contaba con el brillo de las armas, pero la votación favoreció a don Benito, con 5,141 votos contra 1,957 del primero y 1,847 del segundo. Aunque Juárez no había cedido a las presiones para cambiar de gabinete, las reiteradas renuncias del Ocampo y Mata hicieron al gabinete el más radical de su largo gobierno. Al reunirse el Congreso el 9 de mayo, don Benito renunció a las facultades extraordinarias e informó del uso
que había hecho de ellas y el 15 de junio tomó posesión como presidente constitucional. La tarea no sería fácil con un Congreso difícil y gobernadores fuertes. La débil posición que el federalismo había impuesto al Ejecutivo desde 1824 hacía conflictiva la relación con el Legislativo. Buena parte de los diputados le era hostil y 51 suscribieron una petición de renuncia que rechazaron otros tantos. Sus notas y sus apuntes dan cuenta de sus dificultades. La prensa, el Cuarto Poder, utilizó la ilimitada libertad para atacar a don Benito sin misericordia. A pesar de la victoria, México estaba otra vez en situación crítica. El desorden reinaba y la guerra había fortalecido a jefes militares que obstaculizaban toda cooperación con el gobierno nacional, en especial al ambicioso Vidaurri, que había vuelto al poder. La venta masiva de bienes del clero, hecha con descuentos y pagado en buena parte con bonos de la deuda pública, no alivió las penurias por las que los ministros de Hacienda cambiaron en forma constante. Para rematar el cuadro, en abril estallaba la guerra civil en Estados Unidos, dejando a México sin aliados ante las ambiciones francesas. La falta de fondos hizo al gobierno decretar la suspensión de pago el 17 de junio. No significaba que México desconociera sus deudas, pero sirvió de pretexto perfecto para los planes imperiales de Napoleón III, quien convocó a España y a Gran Bretaña para reunirse en Londres y discutir una consulta conjunta en octubre. Los tres países firmarían la convención que decidía el bloqueo de los puertos para presionar el pago de las deudas. Aunque el Congreso era reacio a concederle a Juárez facultades extraordinarias, la amenaza externa lo obligó a aprobarlas. El 11 de diciembre, ante el desembarco extranjero en Veracruz, Juárez ordenó no ofrecer resistencia para quitarle pretextos a los europeos, confiados en resolver el problema por la vía diplomática. Pero las ambiciones francesas, instigadas por mexicanos monarquistas, entre ellos los liberales Juan Nepomuceno Almonte y José María Gutiérrez de Estrada, y el reaccionario obispo Pelayo Antonio Labastida. Entre diciembre y enero aparecieron las flotas frente a Veracruz. El pacifista Juárez autorizó que las tropas desembarcaran y se situaran en lugares salubres, con el compromiso de embarcarse en caso de romperse las hostilidades. El ministro de Relaciones, Manuel Doblado, partió a reunirse con los divisionarios, los comisionados. Las reclamaciones españolas y británicas podían considerarse razonables, y el liberal español Juan Prim no tardó en darse cuenta del juego sucio de los franceses. Con Gran Bretaña y España decidieron firmar los tratados de la Sociedad de la Soledad y aceptaron la suspensión temporal de pagos. En abril iniciaron la retirada. El descaro francés hizo que llegaran refuerzos junto a Juan Nepomuceno Almonte, quien en su manifiesto del 17 de abril desconocía el gobierno sin cumplir con el compromiso de volver a embarcar. El 19 de abril tuvo la primera agresión y el ejército francés inició su avance. Juárez hizo un llamado a los gobernadores y a los mexicanos de todos los partidos para aprestarse a la defensa. Zacatecas y San Luis contestaron con prontitud. Vidaurri, que gobernaba el dinámico estado de Nuevo León, cuyo comercio había incrementado con la guerra civil de Estados Unidos, no reaccionó. El 3 de mayo el Congreso prorrogó las facultades extraordinarias
al presidente para enfrentar la amenaza francesa. Pues amigos, aquí les voy a parar un poco esto de la historia para continuarlo en otra sesión y vamos a procurar terminarla ahí en la siguiente.